Bien, gracias. Es bueno agradecer a todos los que están escuchando por este medio estas enseñanzas de bien, solamente de la palabra de Dios. Bueno, hoy quiero tomar un tema muy importante que pasa al contorno de la vida de los hombres. ¿Cómo actuar ante circunstancias difíciles? Muchos de nosotros tenemos consecuencias fatales, consecuencias difíciles que pasamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Y a veces no sabemos a dónde acudir, a dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo resolver y nos sentimos perdidos, nos sentimos opacados. Por más que seamos conscientes que podamos hacer, pero dentro de nosotros hay temor, dentro de nosotros hay ausencia de ayuda, ausencia de prevención, hay ausencia de alguien que nos pudiera ayudar. Entonces, eso la verdad que nos atormenta a muchos hombres, a muchas mujeres. ¿Cómo decirlo? Dios creó al hombre con libertad de elegir. Dios nos hizo en esta tierra idóneos para poder administrar las circunstancias donde vivimos y qué hacemos. Con ese fin nos dio el privilegio de ser hombres, de haber nacido personas. Bueno, las consecuencias que tenemos a veces en estos momentos difíciles, no sabemos en quién acudir. Entonces debemos ser prácticamente inteligentes para manejar nuestra vida, porque Dios nos dio un libre albedrío de elegir el bien y el mal. Y gracias que nos hizo hombres, por ello estamos en esta tierra, por ello estamos en esta sociedad, en este mundo. Bueno, ¿qué pasa con el hombre o con el creyente en Dios o creyente en sí mismo? No sé, cada uno tiene un criterio de creer en Dios, o no sé, los hombres tienen un parámetro de creer en alguien. Cuando estas circunstancias están totalmente fuera de control, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando parece que nada podemos hacer? ¿Qué sucede ante situaciones en que la disyuntiva es de vida o de muerte o algo así? Por más adversas que ellas sean las circunstancias, no pueden dañarnos cuando la vida de uno está orientada por Dios, nuestro Padre Celestial. Acá tengo una historia que nos puede reducir, que nos puede, abrir nuestra mente y entender sobre la historia de Elías. Vamos a abrir en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes 17:1. Entonces la historia de Elías confirma esta certeza de que él estaba pasando una circunstancia difícil en este tiempo del rey Acab en Israel, cuando todo estaba de cabeza, cuando Acab se había pervertido totalmente y el pueblo de Israel estaba totalmente perdido. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes capítulo 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías era un profeta de Dios, un hombre a través del cual Dios hablaba. El pueblo de Dios estaba gobernado por Acab, un hombre a quien la palabra define como que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a ver en detalle quién era este Acab y cuál fue su pecado. Acab había impulsado a su pueblo hacia la idolatría, trayendo a Israel la variante fenicia del naturismo religioso de Canaán. Baal era la divinidad principal de los caldeos y fenicios. Bajo este nombre adoraban al sol,
Su culto era cruento y obsceno. Acab lo instituyó entre su gente. Esto ocurrió más firmemente después de su casamiento con la princesa Jezabel. Esta mujer era la hija del rey sacerdote de Tiro y Sidón, llamado Etbaal. Entre su séquito se encontraba a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asherá o de Acera. Veamos cómo fue que la palabra de Dios comenta que llegaron a esta circunstancia de su propio accionar, que Acab había pecado, que Acab había dejado a Dios, Acab se había alejado de Dios, se había alejado totalmente, y eso había dado al pueblo que seguir. En Primera de Reyes, capítulo 16, 29, vamos a leer. Primera de Reyes 16, 29 dice la Sagrada Escritura: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Ahí mismo el 30 dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La situación era muy grave y además habrá sido generada por un hombre que había hecho más mal que todos los reyes anteriores. Era un perverso, se había pervertido totalmente este rey Acab. En el libro de Primera de Reyes 16, 31 continúa diciendo: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Le fue ligera cosa andar en pecado. Era terrible, se había alejado totalmente de Dios. En el Primero de Reyes, capítulo 16, 32 menciona: hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Mira. Y la 16, 33, Primera de Reyes menciona: hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Dios de Israel. Hacer un altar puede ser cosa de unos días, pero hacer un templo lleva mucho tiempo. Él no había tenido una actitud momentánea que Dios no pudiera dejar pasar en su infinita misericordia. Él había desarrollado sus hábitos de idolatría por gran tiempo y había llevado a la gente que él gobernaba a la misma actitud. Este es el contexto del versículo que nos interesa. Vamos a entenderlo. Primero de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías, por revelación de Dios, de pie delante de los ojos del pueblo de Israel, el que está el rey Acab al mando, pudo decir esto: vive Jehová. Esta expresión significaba que aquel Dios que ellos habían querido desesperar de la vida de Israel estaba vivo. Por más templos de dioses paganos que construyeran, Dios Jehová de los ejércitos permanecía firme. Pero no solo esto, sino que además declara: en cuya presencia estoy. Él se para firme en las palabras de Dios y hace público su alineación con Él. De hecho, hay que ser valiente para decir a viva voz: yo creo en Jehová, en medio de dos torres de Baal hechas por el rey. Elías asegura que no habría lluvia ni rocío, no por unos días, sino en años. De modo que eran tremendamente nefastas las consecuencias que debía soportar el pueblo por las decisiones de Acab. Por eso dice en el libro de Primera de Reyes 17, versículos 2 al 4, dice su palabra: y vino a él palabra de Jehová, diciendo:
¿A quién? A Elías. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Dios protege a Elías de la furia de Acab. Lógico que Acab se había enardecido de rabia cuando Elías profetiza esto. Dios manda a Elías a esconderse para resguardarlo del poder gubernamental de Acab. Si era encontrado, sería matado. Por eso la manera de protegerlo es que desaparezca, pero Dios no olvida su cuidado. Y en Primera de Reyes 17:5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. La palabra dice, y él fue e hizo. Escuchen bien. La palabra dice, y él fue e hizo. Esa debe ser constantemente la actitud de un cristiano que desea ver el poder de Dios en su vida. Elías no se puso a discutir con Dios. Elías no puso un contratiempo. Elías no dijo, no puedo ir. Elías no dijo, mira que esto pudiera suceder. No, Elías obedeció, así de simple. En Primera de Reyes 17:6 menciona y dice, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Dios siempre se encarga de cubrir a su gente. Pan y carne le traían los cuervos y bebían del arroyo. Sus necesidades se gratificaban a pesar de las circunstancias difíciles en que estaba pasando Elías. O circunstancias adversas, como pudiéramos decir. En el libro de ese mismo Primero de Reyes 17:7 dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Para que se seque un arroyo tiene que haber una gran sequía. Un arroyo no se seca en unos días. Si secó el arroyo, imagínense cómo estarían las cosechas, los caminos, la tierra. Recuerden que en aquella época no había asfalto. Todo ese territorio se habría convertido en un desierto espantoso. Esto me trae a la memoria un versículo que quiero compartir con ustedes. Hablamos en el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 17, del 5 al 8. Dice su palabra: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto. En tierra despoblada y deshabitada, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¡Qué palabra! Gracias a Dios por esa palabra. En tierra despoblada y deshabitada, así se encontraba la tierra de Israel, conforme al accionar de Acab. No era solo el arroyo, era toda la provisión de alimentos la que estaba en juego. Por eso Dios cambia sus mandatos. Y dice en el libro de Primera de Reyes 17, 8, 9. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿a quién? Vino palabra a Elías, palabra de Dios, diciendo que levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y el hambre y la sequía eran muy grandes. Por eso Dios lo manda a Sarepta. En este acto Dios lo saca del área de la influencia del poder de Acab, lejos de su control, pero lo envía al corazón mismo de la idolatría. La ciudad de Sarepta se encontraba entre Tiro y Sidón, las dos ciudades fuertes del imperio fenicio. Este versículo puede ser muy simple para nosotros, pero la connotación bíblica oriental que trae es apasionante. La palabra dice que le mandó a ver a una viuda. Imagínense,
En esa época no existían las pensiones, el sustento habitual de una viuda en tiempos normales era todo un problema. Imagínense en momentos de gran sequía. Una viuda en tiempos de sequía era la persona más inverosímil del pueblo, quien sería capaz de sustentar a Elías o a un forastero, algo así. Pero eso solo no bastaba. Dios le estaba diciendo que vaya a Sarepta. No había muchos creyentes en Sarepta, porque sabemos bien que estaba en territorio fenicio y todos eran idólatras. Tampoco habría muchas viudas, y menos que lo pueden sustentar. Imagínate cómo es Dios. Imagínate cómo Elías cree a Dios. Y mira, qué obediencia de este varón al confiar en la voz de Dios. Veamos qué dice en el libro de Primera de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Elías no le dijo a Dios: es que no, Señor, yo no puedo ir allí. No le dijo a Dios diciendo: quizás no encuentre a la viuda. Elías no había puesto ningún hincapié acerca de no hacerle caso a Dios. Solamente creyó en la palabra y fue. Así es. Solo dice la palabra que él no discutió con Dios. Él se levantó. Recuerden, las acciones siguen a los que creen y las bendiciones de Dios siguen a las acciones de los que creen. Y en 1 Reyes 17:11 menciona: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Él accionó sobre la promesa de Dios. ¿Cómo sabía que esta era la mujer viuda que él buscaba? Y estaba haciendo el trabajo que normalmente realizaba, como cualquiera de su casa. Y 1 Reyes 17:12 menciona: y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego nos moramos. Elías le solicitó sustento, el hombre de Dios, que estaba pidiendo que lloviera en toda la tierra, recibió de aquella mujer. Está hablando de Elías. Elías había dicho que no va a haber lluvia. Él estaba pidiendo a la viuda que le den de comer y de beber. Entonces recibió de ella mujer enviada por Dios para que lo sustente. No tengo. Pero ¿acaso Elías ante esto cayó infartado? ¿Acaso Elías ante esto se sintió quizás como decir desanimado, se sintió cohibido? No. ¿Cómo le iba a ocurrir a Dios ponerme ante él, el hombre que estaba cumpliendo la voluntad de Dios, una mujer al borde de la muerte? ¿En que Dios no cuida a su gente? Si pensáramos esto, estaríamos viendo los asuntos espirituales con los ojos del mundo. La hambruna se extendía sobre la casa de Israel como la consecuencia del accionar de sus dirigentes de adorar a los Baales, dioses de los paganos. Esta era una circunstancia sobre la cual la mujer viuda no tenía ningún control, pero Dios está en el control de las situaciones de temor, si uno le permite hacerlo. En 1 Reyes 17:13 menciona: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para mí y para tu hijo. No tengas temor, dijo. Siempre Dios dice: no importan las circunstancias, no tengas temor. El temor paraliza, el temor descontrola. No permitas tomar decisiones sabias
Dios desea que uno no tenga temor. La manera de no sentir temor es conocer profundamente su poder disponible y cómo llevarlo a la práctica en nuestras vidas. Pero también le dice, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Las circunstancias no podían ser peores. Ella estaba a punto de morir. Llegó el hombre de Dios a su vida y en vez de ayudarla le pidió ayuda, pero también manifestó la promesa. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que llueva. En 1 Reyes 17:14 menciona, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Como señalamos al comienzo, a la mujer se le planteaba una situación de vida o muerte. El hombre enviado de Dios le dijo, dame a mí primero y no temas que no escaseará. Dios cumple su promesa. En 1 de Reyes 17:15 menciona entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías y comió ella y su casa muchos días. Dice que entonces ella fue. Él entonces implica una situación cronológica. Hasta ese momento nada había cambiado. La sequía seguía, el hambre seguía, pero ella creyó la promesa de Dios. No se conformó con la sequía del mundo, no se amoldó a lo que había en la tinaja, sino que cambió la figura de su mente creyendo aquello que el enviado de Dios, por revelación de aquel, le estaba diciendo, y actuó en consecuencia. No dudó en su corazón, no pidió una prueba, no se puso a los gritos, no hizo lo que a ella le parecía, no negoció con Dios. Solo hizo lo que Elías le había dicho y comieron muchos días. Y 1 Reyes 17:16 menciona, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta Elías. Este versículo muestra de nuevo sucesos muy llamativos. Dice que la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon ni menguaron. No declara que tenían la provisión completa hasta que llueva a la vista de sus ojos. Dice que en la tinaja y en la vasija nunca faltaban. Cada vez que necesitaban comer, iban a donde estábamos los recipientes y allí había. Retiraban y no quedaba más. O sea, comían, sacaban y quedaba vacío la vasija. Y cuando volvían, había. Y ellos tenían diariamente sus necesidades suplidas sin dejarle reconocer que era Dios el que les suplía día a día. Qué grande que es nuestro Dios para liberarnos, aún en las circunstancias más adversas. Veamos entonces, ¿qué hacer frente a circunstancias difíciles? Ante las circunstancias adversas o difíciles, esas que parecen estar fuera de todo control, existen 4 principios que pueden ser de utilidad práctica para la vida de cualquier creyente. 1. Ponga a Dios primero. Sobre las instrucciones de Elías, ella puso a Dios primero y esto hizo la diferencia. Y 1 de Reyes 17:13 menciona, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Usted hubiera hecho lo mismo? Si uno quiere que Dios sea nuestra ayuda en cualquier circunstancia o con cualquier situación de la vida, poner a Dios primero siempre es el primer escalón, es la primera preferencia, es la escalera de la abundancia. Y él podría haber dicho, yo acepto, pero ¿y mi hijo? Eso hubiera sido muy normal de ella, como era una madre, como cualquiera de nuestros tiempos hubiera preguntado. Pero sin embargo ella hizo la voluntad de Dios, sin dudar un instante. Los mandatos de Dios frecuentemente son contrarios al razonamiento humano, pero si uno pone a Dios primero, Él no falla. 2. Vamos a ver, confía en las promesas de Dios. La pobre mujer viuda tuvo su confianza en las promesas de Dios. En el libro de Números, capítulo 23, 19, menciona y dice la palabra del Señor.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no ha dejado de cumplir ni una de sus buenas promesas. La promesa de Dios para ella era que Él suministraría para cada necesidad suya y también las de su hijo y las del profeta, hasta que los medios naturales de suministro una vez más puedan proveer sus reservas. Y 1 Reyes 17:14 menciona: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la linaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Esta mujer tuvo que dar un paso adelante, de tener confianza de que sí va a ser así, para que la promesa se haga una realidad en su vida. ¿Cuántas veces Dios nos dice: te doy abundancia? Y nosotros no damos el paso adelante. Si no damos ese paso, no sabremos qué había ahí. Tenemos que empezar a ejercitar el dar el paso adelante, el confiar en Él, en la palabra de Dios. Bueno, el 3, obedezca a Dios. El tercer paso era simplemente el paso de la obediencia. La mujer tuvo y necesitó poner su creencia en acción en la promesa de Dios. Y en el momento, y no antes, que ella puso a Dios primero, Dios se puso a trabajar sobre su beneficio. Y en 1 Reyes 17:15 menciona: entonces ella fue e hizo como le dijo el profeta Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Ahora, la palabra de Dios relata que fueron muchos días. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que no muchos días, como dice la Biblia, era un año entero o quizás 2. Cuán grande es nuestro Dios. Ella dio la comida de un día y Dios le dio de comer un año o quizás 2. Solo Dios sabe cómo ha sido ese momento y esas circunstancias. Bueno, 4. Sé constante en creerle a Dios. Ellos todos los días se despertaban y daban gracias a Dios por sus necesidades suplidas. E iban a donde estaba la tinaja y la vasija, que un día anterior había quedado vacía, y las encontraban llenas. Y las volvían a encontrar llenas. Y en 1 Reyes 17:16 menciona: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos creyeron en la palabra de Dios y dispusieron su vida conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ellos no dudaron en un instante en su corazón, se mantuvieron firmes a la expectativa de la abundancia de Dios, y Dios todos los días ponía alimento a su mesa. Bueno, en el libro de Salmo 27 nos alienta claro y dice, vamos a leerlo. Hay un hermoso versículo que deberíamos tener en cuenta para renovar nuestras mentes. Salmos capítulo 27, versos 1. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? Cuando voy a salir a la vida pensando esto, debo abrir la puerta de mi casa y salir a vivir, pero sin conformarme esta vez con el mundo, sino pensando simplemente: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién de atemorizarme? ¿De quién? Comencemos a advertir que Dios pretende la vida de éxito para nosotros, para todos los hombres que vivimos en esta tierra. Y si no lo estamos delante de Dios como Él quiere, nosotros primeramente debemos seguir y entender que buscar la presencia de Dios. Y es un conducto regular. Y simplemente necesitamos encarrilarnos nuestros pensamientos hacia Él. En el libro de Isaías, en el profeta Isaías 12:2 menciona: He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Ese es nuestro Dios,
quien desea cuidarnos, protegernos y darnos todas las cosas siempre abundantemente. ¿Cuándo dejaremos de temer? No hay de quién temer. Y cuando vemos que el aceite y la harina se han acabado, no debemos pensar, ¿qué comeré mañana? Hoy no puedo pensar en Dios, no puedo orar. ¿Por qué no tengo que comer? Es el mayor error que podemos cometer. En el libro de Mateo 6, 25 al 33 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si la viuda no hubiera buscado el reino de Dios, todo le habría sido sustraído, no por Dios, sino por el mundo y sus circunstancias. En otras palabras, si hubiera muerto ella y su hijo. En cambio, le fue añadido. De eso se trata, de transformarnos, de renovar nuestras mentes y dejar que la palabra de Dios nos guíe hacia una perspectiva espiritual del mundo material. Y para ello se necesita creer en Él. Creer en Él puede convertir las necesidades en satisfacción plena. Hebreos 3:6 dice: la manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es poderoso para hacer y desea dar favores a quien quiere, y vida en abundancia. Yo por mi lado ya no pongo lazo en mi corazón, sino que confío en Él, y soy exaltado, encomiendo en mi camino, y Él hace, y Él es mi ayudador. No temeré, ya no nos preocuparán nuestros graneros, porque somos ricos en Dios, y Dios suple nuestras necesidades, y así tendremos el corazón confortado. Es una gran vida la que tenemos por vivir. Dejemos de ser mentes pasivas, fundemos nuestras casas, nuestras vidas, nuestras familias sobre la roca. No importan los vientos o las lluvias o los pensamientos que no bendicen o las emociones descontroladas. No importan las circunstancias, por adversas que sean o para más feas que estén. Si fundamos nuestra casa sobre la roca, tendremos abundancia. La abundancia de Dios no depende de las circunstancias de este mundo. Todo lo contrario, la palabra manifiesta que nos conformemos con este mundo y que si renovamos nuestra mente, comprobaremos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y por último, en Salmo 23:4 dice así la palabra del Señor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No hay circunstancia ni valle de muerte que puedan contra nuestro Padre Celestial. Él es mi fortaleza, Él es mi aliento, Él es mi fuerza. Él desea para todos nosotros lo mejor. Y lo que pretende es que todos nosotros lo decidamos también. Y que Él sea nuestra guarda hoy y siempre. Bueno, gracias. Ha sido bueno escuchar esto, añadir esto a nuestras vidas, y gracias por todo esto. Saludos.